Los discípulos y apóstoles de Jesús se enfrentaron a persecuciones y malos tratos, lo que demuestra que sus vidas no fueron fáciles. Antiguas tradiciones relatan las circunstancias de sus muertes y, aunque hay algunas diferencias, son unánimes en afirmar que casi todos murieron trágicamente. En este vídeo conocerás los detalles de las muertes de los 12 discípulos y apóstoles de Jesús, entre ellos Matías, que sustituyó a Judas Iscariote, y Pablo, el último apóstol mencionado en la Biblia. Aunque la Biblia no proporciona toda la información sobre las muertes de los apóstoles, estas tradiciones cristianas, algunas de las cuales datan de poco después de los tiempos apostólicos, ayudan a comprender el contexto histórico de la Iglesia primitiva. Algunas tradiciones están bien documentadas y pueden encontrarse en obras escritas por historiadores antiguos y padres de la Iglesia, pero otras no son muy fiables. Por ello, es importante subrayar que estas tradiciones no deben considerarse al mismo nivel que los textos bíblicos. Los relatos son a menudo confusos y mezclan hechos y personajes históricos, pero me esforzaré por mantener la mayor distinción posible a este respecto y lo haré siempre sobre la base de lo más aceptado dentro de la teología histórica. Para saber cómo murieron los discípulos de Jesús, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita para recibir nuestros contenidos exclusivos. Muerte de los discípulos y apóstoles de Jesús. Santiago. La historia comienza con la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, el primer apóstol martirizado durante la persecución judía. Herodes Agripa I, nieto del rey Herodes y sobrino de Herodes Antipas, el primer gobernante que persiguió a los cristianos en la iglesia primitiva, dirigió esta persecución. Fue el único apóstol cuya muerte se registra en el Nuevo Testamento, aparte, por supuesto, de Judas Iscariote. Este es el relato de la Biblia en el que podemos confiar plenamente. El apóstol Santiago fue muerto a espada, lo que probablemente significa que fue decapitado. Andrés. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia, crucificado en una cruz en forma de X, porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Pero antes de ser asesinado, Andrés aún tuvo que pasar por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Felipe. Los relatos de la muerte del apóstol Felipe son muy confusos, sobre todo porque estos relatos aparentemente confunden al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, que era diácono en la iglesia de Jerusalén. Algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otras dicen que fue apedreado, otras dicen que fue apedreado y crucificado, y también hay una tradición que dice que murió de causas naturales. Pero la tradición más conocida es que acabó siendo asesinado en la región de Frigia por crucifixión y lapidación. Bartolomé. El apóstol Bartolomé, también llamado Natanael, es uno de los apóstoles más misteriosos de Jesús, porque no hay ninguna fuente fiable sobre su vida después del período del ministerio terrenal de Jesús. Pero algunas tradiciones dicen que después de dedicar su vida a predicar el evangelio en varias regiones, fue desollado vivo, mientras que otras tradiciones dicen que Bartolomé fue crucificado y otras dicen que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Tomás. Se especula mucho sobre el final de la vida del apóstol Tomás. Algunas tradiciones dicen que murió en el sur de la India, supuestamente atravesado por lanzas blandidas por seguidores de religiones locales. Simón el Celote. Algunas tradiciones cristianas dicen que Simón el Celote fue martirizado a una edad muy avanzada en tiempos del emperador Trajano, pero hay diferentes versiones sobre su muerte. Unos dicen que fue crucificado, otros que fue quemado vivo y otros que fue cortado por la mitad con una sierra. Judas el Tadeo. Según algunas tradiciones, Judas el Tadeo fue asesinado con lanzas, garrotes o incluso le cortaron la cabeza con un hacha. También hay informes de que él y Simón el Celote fueron golpeados hasta la muerte con hachas por una turba dirigida por sacerdotes paganos. Mateo. Hay muchas versiones sobre el posible martirio del apóstol Mateo. La versión más conocida de su muerte es que fue asesinado a espada. Santiago, hijo de Alfeo.
La muerte de Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, se confunde con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento, pero hay informes de que predicó el Evangelio en parte de Egipto y fue asesinado allí por crucifixión. Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, no queriendo morir de la misma manera que su amado Maestro Jesús. Juan, el último de los apóstoles de Jesús en morir, se enfrentó a la persecución y la tortura, incluida la de ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo, según algunas tradiciones. Sin embargo, sobrevivió milagrosamente y tras ser liberado del exilio en Patmos, murió de causas naturales a una edad muy avanzada en Éfeso. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el primero de los 12 discípulos de Jesús en morir, pero a diferencia de los demás, no fue martirizado por el nombre de Jesús. Al contrario, fue él quien traicionó al Señor Jesús. Mateo escribió que después de ese momento, Judas Iscariote fue a ahorcarse. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, relata lo desastrosa y terrible que fue la muerte del discípulo traidor, diciendo que se abrió por la mitad, de modo que sus entrañas se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas Iscariote permaneció suspendido en el lugar del ahorcamiento hasta que se partió por la mitad con el paso del tiempo. Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. Matías, según algunas tradiciones, fue crucificado. Otras dicen que fue decapitado y otras que murió de causas naturales a una edad muy avanzada. Pablo. Finalmente, llegamos a Pablo, el último de los apóstoles, aunque no era uno de los 12 apóstoles originales. Fue elegido por Cristo para ser el apóstol de los gentiles. La tradición sobre la muerte de Pablo se considera fiable. Fue decapitado en Roma bajo el reinado de Nerón. La segunda carta de Pablo a Timoteo retrata sus últimos momentos antes de ser martirizado. Todos ellos intercambiaron su bienestar y entregaron sus propias vidas, no para que sus nombres fueran conocidos en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado en toda tribu, lengua y nación. Pero lo que es más importante que los detalles de las muertes de los discípulos de Jesús es considerar el compromiso de estos apóstoles con la difusión del Evangelio, dedicando sus vidas a la causa de Jesucristo. Verdaderamente eran seguidores de Jesús. Pagaron el precio. Sus vidas ejemplifican el coste del discipulado y el poder transformador del Evangelio que ha llegado hasta nosotros gracias a estos hombres a los que Dios eligió, dio poder y envió, que no tuvieron sus vidas por preciosas a sus propios ojos. Escribe en los comentarios si ya conocías cómo murieron los discípulos y apóstoles de Jesús, y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir nuestro contenido exclusivo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.